todos, gracias por asistir. Mi nombre es Carlos Montesay y les doy un saludo a nombre de Grupo Química. El día de hoy vamos a continuar con una serie de charlas que hemos ido desarrollando ya en este año. Hoy vamos a tocar el tema del movimiento del MRTK, el movimiento revolucionario Túpac Katari de liberación. La vez pasada tocábamos el tema del MITCA, del MRTK. Para esta ocasión hemos invitado a Moisés Gutiérrez, quien es un sociólogo, estudia también filosofía, ha sido parte del MRTKL y además ha escrito sobre el tema. La importancia un poco del evento radica en que son hechos, eventos, organizaciones, personajes que no se conocen mucho en este tiempo que se conoce del proceso de cambio. Y la idea de hacer esta actividad es un poco resaltar ciertos aspectos, ciertos eventos, ciertos personajes para que puedan ser en alguna medida pistas para desarrollar investigaciones, para trabajar sobre el tema. En ese afán es que nosotros nos estamos moviendo y hemos organizado este evento. Pues don Moisés Gutiérrez ha sido además parte de una organización universitaria en los años 80 que se llamó SUMA, participó en las elecciones a la FUL, por ejemplo, ha colaborado con Genaro Flores cuando ha sido parte de la CESUCB, también ha colaborado con Felipe Quispe cuando Felipe Quispe ha estado a cargo de la CESUCB. O sea, estamos hablando de una persona que no solo reflexiona sobre el tema, sino que también ha estado dentro del tema en los movimientos políticos. Entonces yo los dejo con Moisés Gutiérrez y pues nuevamente muchas gracias a Moisés por estar acá y gracias a ustedes por estar presentes. Inicialmente, mil disculpas por la demora. Habitualmente yo soy puntual, pero esta vez he tenido una serie de percances. Sin embargo, estamos aquí y agradecerles a los auspiciadores para tener este espacio de presentación de este tema y además de eso compartir. Yo creo que es una ocasión muy importante en cuanto a tiempo político, ¿no? Estamos en un periodo ya preelectoral y me parece interesante conocer una serie de aspectos históricos que yo creo que hoy por hoy son ignorados, ¿no? Entonces, de ese modo, hemos llegado a una especie de acuerdo con Carlitos para poder desarrollar este tema del MRTKL, ¿no? Entonces, yo con todo gusto he aceptado porque, en primer término, siempre he estado en estas lides políticas, toda mi vida prácticamente lo he dedicado a la actividad política, ¿no? Entonces, en ese sentido he sido un activista desde mi etapa de juventud, ¿no? En la vida universitaria. Para empezar, bueno, he hecho una especie de cronología para tener una visión histórica y luego tener algunas conclusiones y discutir aspectos teóricos si es que hay necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, con esas palabras podemos pasar a la primera diapositiva, ¿no? No voy a adentrarme en aspectos históricos que datan, digamos, de la época prehispánica o si no hasta el periodo de las rebeliones, ¿no? Asumimos el nombre de Túpac Katari en el sentido fáctico, histórico, ¿no? Porque hay otras tendencias también cataristas que toman una serie de aspectos simbólicos, orígenes míticos, ¿no? Entonces, en este caso no. En este caso, digamos, voy a hacer un corte de carácter histórico que se remonta al periodo post-52, ¿no? Entonces, en el periodo post-52, en realidad, empieza a germinar este discurso y además de eso viene a constituirse en algunos enclaves organizativos. Entonces, la organización y el discurso básicamente son de carácter cultural, ¿no? Y también en el fondo hay un baluarte político bastante sutil, ¿no? O sea, hay un ropaje cultural, pero en el fondo, digamos, hay una intencionalidad política en varias organizaciones que emergen posterior al año 1952. Uno de las organizaciones que tal vez es más importante viene a ser el caso de MINCA, que viene a ser una organización no gubernamental que se dedicaba a la promoción económica, ¿no? Entonces, hay varias personas, pero las personas que están directamente ligadas al catarismo tienen a ser Juan Condori Gurucci y Roberto Choque Canqui, ¿no? Que el primero ha sido economista, el segundo historiador, hasta hoy en día sigue produciendo textos, ¿verdad? Ahora, con un antecedente así bastante preciso, tenemos el año 1978 cuando se funda el movimiento revolucionario Túpac Katari,
en pleno periodo bancerista, ¿no? Entonces, ahí están en la coordinación básicamente Macabeo Chila y Clemente Ramos, ¿no? Clemente Ramos aún todavía sigue con la actividad política. Y en ese sentido, se tiene una coordinación con Genaro Flores. Genaro Flores ya, bueno, era una personalidad en el ámbito sindical campesino, ¿no? Entonces, posteriormente hay otro hito, digamos, histórico, que es una especie de corte que yo realizo, que lo denomino generación organizativa y propositiva, que básicamente está al interior de la CESUD-CB, ¿no? Entonces, en el año 1979 se crea la CESUD-CB. En la CESUD-CB concurren varias fuerzas políticas, ¿no? Están el Bloque Independiente Campesino Huañapaco, está de Casiano Amurrio del Partido Comunista Marxista-Leninista, pero básicamente hay la figura emblemática de una celda de Genaro Flores y tiene una visión reivindicativa en cuanto a los derechos, digamos, de los pueblos originarios, diríamos. En ese sentido, partido y sindicato están fusionados, funcionan de manera fusionada. El MDTK, no hay todavía la R, ¿no? Entonces, posteriormente se lo añade eso. En el año 1980 al 82 se produce el golpe de García Meza, ¿no? Entonces, en el golpe de García Meza es bien importante porque Genaro Flores asume la conducción de la Central Obrera Boliviana. Todos los dirigentes pasan a la clandestinidad y en ese sentido es bastante contestatario, bastante histórico e importante la actividad de Genaro Flores, porque en ese periodo es baleado por los paramilitares y hasta hoy en día está postrado en una silla de ruedas. Entonces, ese es un hecho bastante significativo para nuestro movimiento de carácter catarista. Ahora, posterior a ese golpe, después de la resistencia, viene un periodo de retoma, digamos, del sistema democrático, ¿no? Entonces, el año 1983 se realiza el segundo congreso de la CESUD-CB. Se reelige obviamente a Genaro Flores, ya un personaje histórico, y en ese evento, en ese congreso, en la comisión política participan Javier Albo, Silvia Rivera, Víctor Hugo Cárdenas y Andalín Cornejo. Son más o menos las personalidades así que plantean ideas, ¿no? Entonces, nosotros desde la universidad hacemos un apoyo de tipo logístico y en la medida, digamos, de lo posible participamos en algunas comisiones de manera, digamos, marginal, ¿no? Pero en esa tesis del año 1983 se visualiza la realidad social con dos ojos, como dicen, como clase y como etnia, ¿no? Entonces, Silvia habla de historia corta, historia larga, ¿no es cierto? Entonces, esos serían los aportes, digamos, más sustantivos, ¿no? De que el país no solo se ve, digamos, desde el ámbito meramente económico, de carácter clasista, ¿no? El marxismo ha sido en ese sentido bastante dominante en las organizaciones sindicales, políticas. Entonces, la novedad que aquí se añade viene a ser el carácter, digamos, de la etnia, ¿no? Entonces, la misma tesis empieza, ¿no? Nosotros somos campesinos, ¿no? Aymaras, quechos, guaraníes, etcétera, ¿no? Entonces, esos aportes son interesantes, pero mucha gente piensa que al tener, digamos, esa participación de Javier Albón, Silvia Rivera, Dalín Cornejo, en un espacio de carácter sindical, ha sido básicamente los que han delineado la tesis política del movimiento catarista, y no es así, ¿no? Entonces, la dinámica, digamos, sindical tiene otro ritmo, ¿no? Entonces, la organización política también tiene otro ritmo. Ahora, en ese periodo también se crea el Centro de Estudiantes Campesinos y el Bloque Obrero Campesino, ¿no? Se hace una participación plena del SEC en la retoma de la sede de la Federación Departamental y en el quinto ampliado campesino en las comisiones. Entonces, yo también he estado, digamos, en la primera línea en ese aspecto, en la creación del Centro de Estudiantes Campesinos aquí en la UNSA, ¿no? Se ha logrado la beca gratuita, la beca comedor. Entonces, paralelamente, habían otros sectores de hijos, digamos, de los ferroviarios, de los mineros,
y de los fabriles. Entonces, el bloque obrero campesino estaba conformado por esos estudiantes. Yo recuerdo, era un hecho bien interesante que hemos tomado, había un departamento de bienestar social que estaba a cargo, digamos, de la otorgación de becas, ¿no? Entonces, en ese periodo estaba como rector Pablo Ramos. Entonces, las veces que nos encontramos siempre nos viene a la memoria, digamos, esta toma que se ha hecho del Departamento de Bienestar, pero se ha logrado y se ha firmado, ¿no? Un acuerdo con la CSUCB y la Universidad Mayor de San Andrés. Y en ese sentido, yo tengo que destacar la participación activa del Centro de Estudiantes Campesinos. Muchos estudiantes que son de origen aymara, de origen quechua, han estado en la retoma de la sede aquí de la Federación Departamental Campesina. Esa vez estaban todavía los paramilitares, ¿no? Y hay una compañera, Marta Orozco, se enfrentaba y con revólver le apuntaba a este señor Orozco, ¿no? Entonces, era un periodo bastante tenso, pero estaban aterrorizados los paramilitares por entonces, y escaparon, y después vinieron los dirigentes campesinos de la Federación Departamental, y ha sido un hecho bien importante la participación universitaria en ese aspecto. Ahora, en las elecciones de retorno a la democracia en el gobierno de la UTP con Hernán Silas Suazo, participa Simón Yampara, ¿no? En un ministerio, pero es con la aquiescencia o no de Genaro Flores. Es un tema que siempre ha quedado en la nebulosa, ¿no? Entonces algunos decían, no, él ha jurado ya al MNRI, no, es que Genaro lo ha autorizado. Esta es una cuestión que todavía queda, digamos, para aclaración, ¿verdad? Ahora, hay otro hito importante que yo lo voy segmentando como la consolidación como organización política, ¿no? Como organización política, en realidad, con todas las condiciones, ¿no?, que tiene que tener, digamos, un movimiento político, se inicia en el año 1985. Entonces, allí se plantea la tesis, digamos, del sistema colonial interno, ¿no? Aquí, cuando participamos en la FUNA, hemos tenido bastantes discusiones con gente de la izquierda, ¿no? Entonces ahí estaba Pablo Solón, estaban muchas organizaciones, estaba Carlos Hugo Laruda del PS1, ¿no? Entonces hay varios compañeros de esa camada, ¿no? Entonces las discusiones obviamente eran, digamos, de parte nuestra con esta tesis nueva, una lectura nueva del país, con esa tesis, digamos, que ellos asumían del marxismo, leninismo, sino del marxismo trotskista, etcétera, en todas sus variantes del marxismo, ¿no? Entonces, se tiene una tesis y además una proposición, digamos, tal vez no suficiente, pero yo creo que en alguna medida se ha ido perfilando esos lineamientos políticos, ¿no? Y el 9 de marzo de ese año se crea ya como tal el MLTK con las siglas, digamos, de Liberación, ¿no? Entonces, nuestra propuesta tiene que tener, digamos, más carácter de lucha y de, no solamente de resistencia, sino de avance, de desarrollo y de lucha. Entonces, por eso se añade Liberación. Y en julio de ese mismo año se realizan las elecciones y los candidatos vienen a ser Genaro Flores a la presidencia y Filemón Escobar como vicepresidente, ¿no? Entonces se obtienen 2 diputaciones, Reynera y Cárdenas. El caudal de votación es del 2.11%, es mínimo todavía, pero se tienen ya 2 diputaciones. Ahora, lo que aquí hay que destacar es la adhesión de Filemón Escobar. Filemón Escobar, yo creo que ha sido un dirigente lúcido en ese tiempo, ¿no? Él viene de una matriz trotskista, pero en su libro Testimonio de un militante obrero dice muchas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, antes, digamos, de la creación de la CSUCB existía el pacto militar campesino, o sea, Barrientos ha hecho un pacto con los campesinos, ¿no? Entonces Banzer también en alguna medida ha reeditado eso. Siempre amenazaban a los mineros con intervenirlos, ¿no? Vamos a intervenir, los campesinos van a intervenir a los centros mineros. Entonces, eso era el discurso, pero Filemón Escobar dice, ha habido un cambio en los campesinos, ¿no? Y él dice, antes se tenía un temor en Yayagua de que los campesinos puedan invadir, puedan atacar, digamos, los centros mineros. Sin embargo,
con los cambios que se van sucediendo, cuando estamos ya levantándonos contra el gobierno, entonces los campesinos han venido en nuestro apoyo. En ese sentido, él ya tiene también una lectura bastante fuerte del momento político y acepta, digamos, la vicepresidencia. Él voluntariosamente, sin mayores intereses, ha tenido ese acercamiento y ha sido un hito importante en el año 1985 porque ahí, a partir de eso se rompen muchos prejuicios, ¿no?, que podemos ir enumerando posteriormente. Luego se tienen las elecciones de 1989, participan, digamos, Víctor Hugo Cárdenas a la presidencia y Emo Valeriano Tola, que ha muerto, a la vicepresidencia, ¿no? Entonces hay una diputación que se logra, que es de Roberto Choc, ¿no?, y es escamoteado por la Corte Nacional Electoral. La banda de los cuatro lo llamaban por entonces. Esa banda de los cuatro manipula todos los resultados, digamos, de las elecciones, y también, digamos, corre en esa misma suerte la diputación de Roger Cortés, ¿no?, que estaba con el PS1, y Víctor Hugo y Roger Cortés se declaran en huelga de hambre. Lo que se logra con esa huelga de hambre es cambiar, digamos, los miembros de la Corte Nacional Electoral, ¿no? Entonces ahí están los personajes notables, ¿no?, de Huáscar Cajías, está el ingeniero Iván Guzmán de Rojas, no recuerdo otros, ¿no? Entonces, eso ha sido también un hecho muy importante. Ahora, antes de esa participación, se realiza un segundo cabildo catarista que es en Yayagua, ¿no? Entonces, en Yayagua, desde el 26 hasta el 29 de mayo, se tiene el segundo cabildo, ¿no?, después del primero. Entonces, este cabildo es muy importante porque marca, digamos, una dinámica de separación, digamos, de Genaro Flores Santos de la responsabilidad de secretario ejecutivo del MRFKL, ¿no?, porque el año 85 hasta este periodo Genaro Flores era el dirigente indiscutible, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha ido sucediendo, digamos, al interior de la CSUTCB? Han sido una serie de factores externos que han ido mediando, digamos, no solamente el liderazgo de Genaro Flores, sino también una serie, digamos, de actos, digamos, de tipo, ¿qué podríamos decir?, irregular, de manejo irregular de recursos. Son cosas así de detalle, pero que han ido afectando, digamos, la vida política del movimiento catarista, ¿no? Hasta entonces, ¿no?, hasta antes, digamos, de 1988, antes de ese cabildo, Genaro Flores era el centro, ¿no? Víctor Hugo, ¿qué hay que hacer, Genaro?, decíamos. Simonia Paragón, ¿qué hay que hacer, Genaro? O sea, era un poco obedecer al alineamiento sindical, si vale el término, ¿no? Genaro un poco los utilizaba, digamos, a la organización política para poder negociar, para poder tener, digamos, una interlocución con otras organizaciones al interior de los congresos campesinos, ¿no? En ese periodo yo escribo la versión catarista del tercer congreso campesino, salió publicado en Presencia, ¿no? Entonces, allí nosotros como universitarios hemos apoyado este congreso, se ha realizado en Cochabamba, ¿no? Entonces, la figura de Genaro Flores ya era bastante debilitada, ¿no?, porque habían surgido movimientos así de la izquierda, estaban ahí el eje de convergencia patriótica de Víctor Morales, y así grupos, digamos, bastante adheridos a la izquierda tradicional, ¿no? Entonces, en este congreso campesino, por una mínima diferencia, ha ganado Genaro Flores, ¿no? Y esas cosas que han ido debilitando la figura de Genaro, entonces han permitido que en el segundo cabildo pueda tenerse esta resolución que es importante, ¿no? No hemos dicho que estamos expulsando ni se está alejando, nada de eso. El término que han utilizado es liberar al compañero Genaro Flores de sus responsabilidades como secretario ejecutivo del SEN, ¿cierto? Entonces,
Allí, digamos, ha sido una especie de ruptura y el nuevo comité ejecutivo, obviamente, estaba a cargo de Walter Reinaga, ¿no? Víctor Hugo hubiera desaparecido en ese periodo como figura política, porque se realizaba en Yayagua y Yayagua tenía un apoyo, digamos, pleno a Walter Reinaga. Y Víctor Hugo también estaba bastante cuestionado aquí. Sin embargo, yo he podido mediar para que Víctor Hugo entre dentro del comité ejecutivo, ¿no? Posteriormente, bueno, han habido una serie de recriminaciones hacia mi persona porque había obrado de esa manera, pero bueno, de todas maneras se había llegado a una especie de consenso y se ha tenido una nueva estructura que era básicamente conformado por todos los compañeros que ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿no? Entonces, este cabildo también en alguna medida, digamos, va consolidando esta propuesta de la tesis del colonialismo interno, ¿no? Entonces, este documento ha tenido una circulación bastante fluida dentro de lo que viene a ser la élite política, ¿no? La clase política. Entonces, la clase política ha llegado en alguna medida a tener una aceptación de este nuestro planteamiento de el colonialismo interno. Entonces, este planteamiento, ¿qué supone, no? En primer lugar, destaca el carácter, digamos, socioeconómico y la condición nacional cultural. Son dos aspectos de diferenciación que se hacen en la clasificación de la sociedad, digamos, boliviana. Es una nueva lectura. Ahora, se tienen, digamos, dos ejes sociales, la teoría de los ejes sociales se decía por entonces, ¿no? Hay un eje social nacional que por su condición nacional cultural son aymaras, quechos, guaraníes, tibetanos, mongoles y todos los otros grupos, digamos, y pueblos indígenas, ¿no? Y por su condición, digamos, socioeconómica, los aymaras son campesinos, todos los aymaras, quechuas, guaraníes son campesinos, son obreros, son artesanos, comerciantes, minoristas, sectores cuenta propia, la pequeña tecnoburocracia estatal y privada, ¿no? Porque hay, digamos, aymaras, quechuas que en su condición de su actividad económica participan en niveles bastante bajos, digamos, dentro de la administración estatal, también en la empresa privada, ¿no? Entonces, es una segmentación que nos permite tener una lectura adecuada de la realidad del país. Ahora, por la condición nacional cultural, entonces, hay un enclave de colonias extranjeras, ¿no? Y los criollos. ¿Qué supone eso? ¿No? Que después de haberse creado el país en el año 1825, la colonia, digamos, los usos y costumbres colonialistas no han desaparecido, ¿no? Sino quienes asumen, digamos, la posta vienen a ser estas colonias extranjeras, los criollos, ¿no? Que dominan y que no ha habido, digamos, una política básicamente de inclusión, sino que ha sido de expulsión, ¿no? Entonces, eso por su condición nacional cultural, vemos que, por ejemplo, Banzer, ¿no? Es de ascendencia alemana. Entonces, todos los que han gobernado el país siempre tenían un origen, digamos, nacional cultural, que no era propio, que no era, digamos, nativo. Entonces, eso es una diferenciación básica. Ahora, esto se traduce en su condición socioeconómica, en que son grupos oligárquicos, ¿no? Que sin tener nada han logrado, digamos, tener grandes empresas, se consolidan una burguesía y una alta tecnoburocracia estatal y privada que ha estado básicamente casi congelado en toda la vida republicana del país, ¿no? Entonces, ha habido una división bastante rígida en ese aspecto. Entonces, esta es una nueva lectura que rompe, digamos, con esa lectura de que Bolivia es un país, digamos, capitalista, dependiente, atrasado, como dicen los trotskistas, de economía desigual y combinada, ¿no es cierto? Entonces, esta tesis tiene otra serie de derivaciones que posteriormente podemos ir analizando. También hay transiciones, digamos, en cuanto al simbolismo. Asumimos la cruz cuadrada, ¿no? Es como un ordenador de la sociedad. Este era nuestro, ¿qué se llama? Nuestro logo, ¿no? Nuestro símbolo a nivel partidario. Dentro del realismo socialista está escrito eso, ¿no? Porque por entonces
tenían la mano izquierda, o sea, eran más realistas, ¿no es cierto?, los movimientos de izquierda, todos ellos, pero nosotros logramos cambiar y prácticamente asumimos la cruz cuadrada. Desde entonces se ha generalizado el uso de esta cruz cuadrada, sino la chacana. Nosotros hemos sido pioneros en ese aspecto. ¿Por qué se ha hecho ese cambio? Porque nos estábamos en alguna medida, podríamos decir, consolidando con emblemas, con logos propios y con un discurso propio, ¿no? Entonces, este emblema, digamos, de la cruz cuadrada es más general, no es particular, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que se ha impuesto y ha sido básicamente nuestro aporte, ¿no? Entonces, eso es también un aspecto que destacar en el plano del simbolismo. Posteriormente viene la crisis del MRTKL, ¿no? El MRTKL ha participado en las elecciones, obviamente, de 1989. Posteriormente ya se tenía una especie de debilitamiento, ¿no? Porque el caudal de votación que hemos tenido no guardaba relación, obviamente, con nuestra expansión del discurso político, ¿ya? Y de todas maneras habíamos realizado un acto. Este acto es bien importante para destacar, un acto de aniversario que se ha realizado en el museo, donde hemos invitado a figuras prominentes, ¿no?, de la izquierda y los indianistas, ¿no?, y también a los partidos. ¿Por qué vamos a tener, digamos, una restricción? Invitaremos a todos, especialmente a los de la izquierda, y también que vengan los del MNR, ¿no? Entonces, para sorpresa, digamos, en ese acto, todas figuras de la izquierda no estaban presentes, no nos han tirado pelotas, si vale el término, ¿no?, ni tampoco los dirigentes indígenas, pero estaba presente Boni, y ha sido un shock en el auditorio, ¿no? Al principio, no, algunos decían, no, pues, como un derechista, ¿qué tal, qué tal? Pero al final lo han aceptado y lo han aplaudido a él, ¿no? Por lo menos él ha accedido a nuestra invitación, se decía. Ha sido un acto interesante y una anécdota también, y yo creo que tiene su importancia, ¿no? Ahora, en ese mismo periodo, el compadre Carlos Palenque y el Grupo Revolucionario Octubre, estaba conformado por Andrés Solís, después el Eduardo Rada, después Ricardo Paz, Balivianos, todos ellos conforman el Grupo Revolucionario Octubre. Nos invitaron una vez, ¿no?, porque en el Parlamento Víctor Hugo y Walter defendían a Condepa, ¿no? Había ese problema de su radio, todo eso, ¿no? Entonces, eso ha despertado obviamente la simpatía, pero Carlos Palenque, la condición que ponía era borrar la sigla, borren su sigla y bueno, aquí empezamos con Condepa. Entonces, esto lo hemos hecho en una evaluación de que no era posible. Entregaríamos, digamos, una propuesta importante y por un éxito tal vez circunstancial que se ha dado con Condepa, ¿no es cierto? Entonces se ha desestimado eso. Y dentro de esta crisis, para el colmo, bueno, Untoja y Amparo también se alejan y fundan el movimiento catalista de liberación, ¿no? Pero posteriormente Untoja aparece, digamos, con Catalismo Democrático Nacional. Entonces ya había una especie de efervescencia que también querían, digamos, cada uno tener su propia organización, ¿no? Pero como una conclusión de esta crisis, lo que podríamos sacar, digamos, es que hay una aceptación generalizada de nuestros planteamientos en la élite y en las bases del sistema político. En contraposición, se experimenta un reflujo organizativo, ¿no? Eso es una contradicción interesante, ¿no? A la par, digamos, que se ha expandido nuestros planteamientos. Yo publicaba el periódico Catarismo, ¿no? Eso era nuestro medio de difusión y obviamente yo participaba en el Consejo Universitario. Todos esperaban las publicaciones. Escribían Javier Medina, estaba Mantilla, Julio Mantilla y varios, ¿no? Era bastante interesante, digamos, los artículos, todas las publicaciones, ¿no? Bueno, quedaríamos ahí, pero hay otros aspectos más que se pueden destacar, pero los más importantes ya los he señalado, ¿no?
Después se produce la alianza, digamos, Goni y Víctor Hugo. Digo Goni y Víctor Hugo porque Víctor Hugo ya no tenía una organización política. Todos los cuadros, digamos, importantes del NTKL se habían dispersado y Víctor Hugo personalmente hace esa alianza con algunos amigos, obviamente, ¿no? Y también a nivel familiar. Y eso, bueno, varias veces yo se lo he dicho, no es una cuestión, digamos, secreta ni una cuestión, digamos, de hipocresía decir eso, ¿no? Entonces, en ese periodo de la alianza, digamos, Goni y Víctor Hugo Cárdenas, yo lo caracterizo como una dispersión y desacumulación histórica que se ha dado en ese periodo del año 1993 y 1997, ¿no? Y he escrito en esta publicación todo lo que viene a ser, digamos, una evaluación de esa alianza, ¿no? El costo de esa alianza, ¿no? Y bueno, hay muchos aspectos que destacar. Ha sido bastante personal porque no se han dado los pasos posibles y necesarios que podía haberse dado como organización política. No estaban, digamos, presentes nuestros mejores cuadros dentro, digamos, de esa alianza. Yo mismo estaba alejado esa temporada, estaba trabajando en una entidad financiera y los otros compañeros que básicamente tenían una formación bastante buena también se fueron a otras instituciones, ¿no? Hay una cosa bien anecdótica y quiero también contarles, ¿no? El caso de Roberto Choquecanqui. Roberto Choquecanqui para entonces ya había obtenido una maestría, ¿no? Y muchos compañeros obviamente se acercaban a Víctor Hugo y le decían, no, yo quiero ingresar a tal o cual lugar. Y yo no hice eso, pero muchos fueron allí. Y Roberto Choque tenía todas las condiciones para poder asumir un cargo de alta responsabilidad, ¿no? Su ayudante de Víctor Hugo era Iván Arias, aparecido de por ahí, ¿no? Nadie sabe por qué, pero él era como una barrera, no permitía entrar a los propios compañeros. Un tal Norberto Pérez que desde antes ha sacrificado su vida, inclusive familiar, por la organización política, era maltratado por la gente, digamos, que le circundaba a Víctor Hugo. Y iban nuestros compañeros y ahí les rociaban, que se llaman esos aerosoles, ¿no? Entonces, y en vez de que puedan darle un cargo, digamos, a Roberto Choque, lo dieron a otra persona con un nombre, obviamente, así de alcurnia, como dicen, ¿no es cierto? Entonces, ha habido ese tipo de situaciones, ¿no? Por eso yo lo llamo un periodo de desacumulación histórica. Si es que no se iba a hacer esa alianza, digamos, Víctor Hugo y Goni, en vez de Evo, digamos, Víctor Hugo hubiera sido como presidente. Pero hay muchas cosas, hay muchas frases que me vienen a la memoria, inclusive en este momento, ¿no? Nicome de Cejas, que es su amanuense de Víctor Hugo, decía, los aymara, los indígenas, nunca van a llegar a ser presidente. A lo máximo que pueden aspirar es a ser vicepresidente. Más o menos, esa era la línea que tenían, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un periodo de desacumulación, como digo, y ha habido juego de intereses, obviamente, ligados, ¿no es cierto?, a varios de nuestros compañeros, y lo que aquí hay que caracterizar es que una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es estar en el poder. El hecho de estar en el gobierno no quiere decir que esté en el poder, ¿no es cierto? Entonces, ahí Víctor Hugo era más un florero, como decían, algunos le han dicho ornamento, florero. Carlos Palenque alguna vez en su discurso le dijo yuncu, ay, ¿no? Le ha quedado ese mote, ¿no es cierto? Entonces, ahora, la parte positiva, ¿no?, de esta alianza es que también se ha podido evidenciar que un indígena puede tener un cargo de alta responsabilidad. Y eso ha estimulado, obviamente, a otras organizaciones, ¿no? Y en ese periodo yo he publicado este cuadrito que ustedes ven,
en el periódico Presencia y salió también en última hora. Y ha sido de aceptación general de los que están ahí, ¿no? El movimiento catarista no se puede entender tampoco al margen del movimiento indianista, ¿no? En ese sentido, yo he hecho un primer cuadro de propuestas, perdón, podríamos pasar al siguiente cuadro. Este es el cuadro de propuestas, pero este es el cuadro, digamos, de las tendencias, ¿no? De las tendencias. ¿Qué tendencias políticas hay? Hasta un pasado inmediato que viene a ser el año 1960, se tenía la presencia, digamos, del Partido Indio de Bolivia, ¿no? Puede ser, digamos, Fausto Reynaga, puede ser Constantino Lima, es una cuestión que está en debate, ¿no? Pero el Partido Indio de Bolivia es el que se visibiliza en ese periodo histórico, ¿no? El año 1969 está el movimiento nacional Tupac Katari, ¿no? El nombre de Tupac Katari ya suena. Esto está, digamos, a cargo de José Ticona, también creo que era parte de lo que viene a ser la organización Minca, ¿no? Ahora, en el 79 ya se tiene una especie de polaridad, ¿no? Los del MITCA obviamente obtienen 2 diputaciones, ¿no? Constantino Lima y Julio Tuñido, Luciano Tapia también creo que ha estado en el asunto, ¿no? Entonces, se tiene el MNTK obviamente de Genaro Flores, ¿no? Aunque el 78 ya se había conformado, ¿no? Eso es una cuestión ya histórica de ver, digamos, con Macabeo Chila, Clemente Ramos o sino Daniel Rojas, ¿no? Que han sido partícipes en ese periodo. Del año, digamos, 1980 al 84, hay una fuerte efervescencia de hacer política, ¿no? Esto no representa que tengan un grado de representatividad, ¿no? Nosotros en la universidad habíamos asumido una posición de apoyo a Genaro, porque Genaro estaba prácticamente con una organización consolidada, ¿no? Para tener un movimiento político se requiere una organización y propuestas, ¿no? Y esas 2 condiciones los reunía Genaro Flores, pero no así, digamos, en el ámbito de lo que viene a ser el movimiento indianista. Por eso alguna vez Mario Urdinea, ¿no? Que siempre ha estado en estos afanes, digamos, de apoyar, dijo, no, los movimientos indianistas son topas, decía, ¿no? Y aparece, digamos, el MITCA de Constantino Lima. Después está el movimiento revolucionario de Tupac Katari también, pero estos nombres tienen su referencia en la misma publicación, ¿no? Entonces se puede descifrar de esa manera. Después está el MITCA, ahora tenemos el otro MITCA también, estaba Pedro Portugal esta temporada, ¿no? Después del MITCA se va dividiendo el MITCA en el Partido Indio, ¿no? El Partido Indio lo conforman los de la Juventud Indianista, habían conformado una entidad aquí en la universidad como Juventud Indianista, estaba como su responsable Sebastián Mamani, ¿no? Entonces Sebastián Mamani y Ramón Conde, hay varios nombres, conforman el Partido Indio, ¿no? Tampoco tiene, digamos, un gran alcance, y eso se nota en la participación de las elecciones, ¿no? Cuando se trata de participar en las elecciones hay que llenar las listas de candidatos por departamentos, ¿no? El MRTKL como tal tenía una presencia, digamos, a nivel nacional, ¿no? En Pando teníamos dificultades, pero creo que teníamos candidatos, ¿no? Pero en el caso de estos partidos indianistas solamente se reducían, digamos, al departamento de La Paz o algo de Potosí, simplemente en ese sentido, ¿no? También es un indicador. Claro, se tiene el partido, digamos, indio de Sebastián, el partido indio también logra una división, entonces, y se tiene, digamos, el partido indio de Choquehuanca con Ramón Conde y Germán Choquehuanca tienen, digamos, otro partido. Después de ahí hay otro partido, el Partido Indio de Liberación, que es de Emo Valeriano, el que fue, digamos, como vicepresidente nuestro, ¿no es cierto? Entonces ha habido una división, una gran actividad política. El año 85 aparece lo que es el Frente Indio Nacional, después el Frente Indio Nacional, no sé, no recuerdo, pero es de Dionisio Bosco, si no mal no recuerdo. Después está el FIAT, ¿no? De Víctor Machaca.
se tiene el Flitka de que se llama Alfredo Cutipa, se llamaba ese, Mauricio Gutiérrez, ¿no? Actupa, que es de Francisco Marca, ¿no? Entonces, cuando han visto ellos esa publicación, han quedado, si no conforme, por lo menos aceptaban esta clasificación. Todos las personas que yo les voy leyendo, ¿no? Entonces, dentro de la línea, digamos, catarista, obviamente estaba Genaro Flores, después estaba el MDTK todavía de Macabeo Chila, ¿no? Y bueno, Macabeo Chila no ha sido bien consecuente, ha apoyado, digamos, al MNR en periodos electorales. Ahí es cuando uno se va destapando, como se dice, sus verdaderas intenciones, ¿no es cierto? Pero aparece, digamos, paralelamente los movimientos campesinistas. Uno de los iniciales yo creo que es José Ticón, o sea, el discurso es básicamente campesinista, y también el movimiento campesino de bases, ¿no? Este es de Víctor Morales y Diego Ramírez, Morales Ramírez. Después el MNRI de Zenón Barrientos, que ha llegado a ser ministro, también, digamos, dentro de origen, digamos, campesino o aymara, tienen esas corrientes, ¿no es cierto? En 1989 el MRTK, obviamente ya, ¿no?, de Reinaga y Cárdenas, después está el Fulca, porque se ha participado en esa segunda elección, pero Genaro Flores, como se ha alejado, como se ha hecho ese alejamiento, entonces ha formado su otra organización que se llama Fulca. No ha tenido buenos resultados, hemos tenido una pelea interna, obviamente, ahí, ¿no? Y también aparece el movimiento catarista de liberación de Muntoca y Amparo, pero hay otra organización que aparece que es interesante, de los Ayllus Rojos. Los Ayllus Rojos están con Felipe Quispe, ¿no es cierto?, Calixto Jaiquito. O sea, en los congresos campesinos nos encontrábamos en la discusión de las tesis políticas, en la comisión política, con Felipe. Yo me conozco desde esa temporada, ¿no? Él, bueno, siempre enarbolaba la lucha armada. Pacatari ha hecho una rebelión armada, nosotros tenemos que seguir esa línea armada. Y bueno, yo creo que él, Jaime Ampasa y otros más han tenido por lo menos algún tipo de, no adoctrinamiento, pero han pasado, digamos, por Cuba, ¿no? Les han mandado y bueno, tenían una visión, digamos, yo lo llamo indianista marxista. Y los Ayllus Rojos se fusiona posteriormente con lo que viene a ser Ofensiva Roja, ¿no? Ofensiva Roja estaba a cargo de Raúl García Linera. Raúl García Linera, el tipo más activo, o sea, el hermano menor de Álvaro García Linera, ¿no? Entonces, ellos participan en todos los congresos y tenían una fuerte actividad ellos, ¿no? Y yo creo que como un referente ya habían incursionado obviamente en este tipo de actividad así guerrillera, si vale el término, ¿no? Entonces, en ese periodo se tienen visibilizado esas organizaciones políticas. Del año 91 al 93, bueno, prácticamente Víctor Hugo es el que sobrevive en cuanto a la tendencia catarista. Tenemos el eje Pachacuti de Félix Cárdenas y Ramiro Barrenechea, ¿no?, el que es actualmente el viceministro de Descolonización, ¿verdad? Entonces, él y el movimiento catarista nacional de Fernando Muntoca. Entonces, ese era el cuadro político que más o menos se tenía hasta entonces, ¿no? Y ha sido esta publicación tan interesante que, bueno, muchos de los que estaban aludidos aquí, les decía, han dado su conformidad, ¿no?, que efectivamente es así. Bueno, pasaríamos a las propuestas, la anterior. Ideología y propuestas, ¿no? Caracterización y diagnóstico del país. Los indianistas básicamente, cuando hacen una caracterización del país, lo hacen en términos de la lucha de invadidos contra los invasores, ¿no? O si no, de indios contra caras. Eso es el discurso, digamos, de diagnóstico. Ahora, dentro del catarismo, nosotros obviamente planteamos la teoría del colonialismo interno. Y Fernando Muntoca, por ese periodo, sacó, no existe teoría del colonialismo interno, no le convencía. Entonces, hay una lucha, digamos, de grupos etnoeconómicos, claro, los documentos publicaban eso, ¿no es cierto?
Entonces hay una lucha de nacionalidades también. Ahora, en cuanto a propuestas o modelo social, los indianistas, el comunitarismo, digamos, del AINU, ¿no? Pero aquí falta algo, la reconstitución, digamos, del Collasuyo o del Tahuantinsuyo. Eso hasta ahora, digamos, el discurso aquí falta eso, ¿no? Lo que la corriente indianista plantea es la reconstitución, ¿no? Y eso lo pueden escuchar los voceros principales. Nosotros como modelo social no habíamos llegado a especificar, ¿no? ¿Qué se llama? Simón y Ampara, en vez de decir una sociedad socialista, una suma camaña, empieza a elaborar con Javier Medina, ¿no? Pero en nuestro documento está que nuestra propuesta es que queremos lograr una sociedad con capacidad de desarrollo, autodeterminación y justicia social. Es esa, digamos, nuestra propuesta, sin darle un acento que queremos una sociedad socialista o una camaña, ¿no? Entonces, de ese modo hay una diferenciación. Ahora, en cuanto a los campesinistas, bueno, básicamente se remiten, digamos, a la línea también marxista, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que plantean es una sociedad socialista también como propuesta. Ahora, lo interesante dentro de las tendencias indianistas y marxistas de Felipe Quispe estaba la sociedad socialista o un comunitarismo de AINU. En sus documentos se acaban eso, ¿no? Nosotros buscamos una sociedad socialista o un comunitarismo de AINU. Entonces, eso sería, digamos, en cuanto a la lectura, en cuanto al diagnóstico de las propuestas de estas organizaciones. Perdón, más adelante. Más adelante. No, ¿Fue sin querer? Fue sin querer. Fue sin querer. no. Más adelante, más atrás. Podríamos, yo creo que hasta ahí he logrado traspasar a que se llama a las diapositivas, ¿no? Quería hacer un trabajo más extenso porque esto está bastante comprimido, si vale el término. Y hay muchos otros aspectos más que podría destacar, pero lo más sustancial yo creo que está resumido en estas diapositivas. Ahora, yo creo que hasta ahí tenemos la parte histórica y una especie de una lectura, digamos, sociológica de lo que viene a ser el movimiento indianista, fundamentalmente el catarista, ¿no? Entonces, se han tenido bastantes peleas internas y también contra el sistema, ¿no? En pleno periodo así democrático, el año 85, a mí me detuvieron, ¿no? Me encarcelaron cuando Víctor Hugo y Walter eran diputados. Se había lanzado el 21060 y como yo tenía una fuerte relación aquí con la gente de la universidad, pensaban que estaba haciendo alguna movilización, todo eso. Me agarraron en la calle y bueno, me llevaron al Ministerio del Interior y ahí sin contemplaciones, a patadas lo agarran. Desde entonces, bueno, tengo resentido bastante la salud y bueno, por la noche vinieron Víctor Hugo y Walter, también lograron liberar. No solamente ha sido ese aspecto, porque antes inclusive era bastante adverso el clima político aquí en la universidad. Ahora uno muy suelto de cuerpo puede decirme, como los masistas, que somos indígenas, somos originarios, ¿no? Pero en el periodo que estábamos era realmente la discriminación, la exclusión, era terrible, ¿no? El marxismo era científico, lo que nosotros planteábamos no era científico, ¿no? Entonces, esas discusiones, bueno, quedan para la historia, pero yo creo que han sido muy importantes y logramos también en la universidad un gran avance nosotros y el año 87, 88 si no me equivoco participamos para las elecciones a la FUN y logramos el cuarto lugar dentro de 8 o 9 frentes, ¿no? Habíamos ganado en varias facultades. Ha sido un avance muy importante, pues la gente ha ido reconociendo. Bueno, gracias Moisés. Ahora yo quisiera que pasemos a las preguntas y tal vez precisamente tocar algunas cosas que no se han dicho en la exposición, la línea universitaria, qué relaciones tienen con qué grupos, bueno, no sé qué preguntas vendrán. Así que dejo la palabra a ustedes. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta?
yo por lo menos, bueno, ya. Sí, muy buenas noches, hermano. Gustoso de conocerlo, ¿no? Lo que me gustaría también ir entendiendo, creo que el movimiento catarista y el movimiento indianista, uno de sus objetivos políticos fundamentalmente era la creación de un instrumento político, ¿no? De un instrumento político, de un movimiento político, o ciertamente, digamos, de cómo los aymaras entran al campo político por medios no solo de la vía armada, ¿no? Sino también principalmente de las elecciones como tal. Y en eso tal vez un poco Félix Pazzi nos habla de la subsunción, digamos, a la lógica liberal muchas veces, ¿no? De muchos partidos, pero que en ciertamente eran distintos medios de cómo llegar al poder político y de cómo tomar el control del Estado como tal, ¿no? Me ha parecido muy interesante la explicación, pero me gustaría entender de cómo, si bien el movimiento indianista, especialmente los indianistas, tuvieron una incidencia fundamentalmente en el Departamento de La Paz, y lamentablemente fue esa la debilidad, digamos, no llegaron a otros departamentos como fue Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Santa Cruz y otros departamentos. Creo que la lucidez del movimiento catarista, que como usted lo explicó, llegaron a otros departamentos, ¿no? Y eso hasta les permitió conectarse, digamos, con el Filemón Escobar, que ciertamente era un trotskista, pero que hace una reflexión y hace una crítica a sí mismo a la izquierda tradicional, y va reencontrándose con ustedes y va teniendo un discurso distinto, digamos, ¿no? Y sabemos que Filemón Escobar tenía un contacto fundamentalmente con Evo Morales, que él era el que hacía la formación política dentro del Chapare como tal. Entonces, ¿cómo yo no me llego a explicar de cómo el movimiento catarista, especialmente los cataristas, llegaron al trópico de Cochabamba? Si era el único Filemón Escobar, o también ustedes llegaron por otras influencias también, porque ciertamente dentro yo voy analizando a la Federación del Trópico y ahí mismo Evo Morales tiene una influencia algo catarista, aunque no del todo, especialmente por Filemón Escobar por una parte, pero por otros elementos yo pienso que habrán llegado dentro de la CCB con Genaro Flores principalmente, y eso no me llego a explicar, no me llego a explicar cómo llegaron tal vez al trópico y a otros departamentos, especialmente la ideología catarista, ¿no? Nada. Sí, es interesante esa conclusión que sacas. En realidad, yo creo que el problema está reducido tal vez al ámbito de identidad, yo diría, al ámbito del sentimiento nacional. Filemón Escobar en alguna ocasión le dijo a Javier Medina: si yo tuviera una cara de indio, haría una revolución aquí. Entonces, él se dio cuenta, ¿no?, de que podía movilizar ese sentimiento, digamos, de identidad cultural. Entonces, ahora, ¿por qué nosotros no hemos logrado consolidar, digamos, un instrumento? Primero, como decía, es que se ha malbaratado esta opción catarista con la alianza que hizo Víctor Hugo. Eso nos ha despilfarrado, digamos, esa acumulación histórica que nosotros habíamos desarrollado. Y ese vacío lo ha llenado Evo Morales y Felipe Quispe. Porque enarbolan, digamos, las mismas banderas, con mayor cercanía a Felipe Quispe, porque habla casi nuestro discurso. Tenemos unas leves diferencias nomás, ¿no? Por eso es que yo inclusive he estado apoyándole a él, y bueno, con él hemos tenido bastante discusión, pero también bastantes ideas comunes con Felipe, ¿no? Pero con Evo Morales es factura, digamos, de otra corriente política que es estrictamente marxista. Yo he podido viajar, digamos, a Ginebra, donde también participaba Román Loaiza y participaba Evo Morales. Se llama el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Existe en el Sistema de Naciones Unidas, donde se ha trabajado desde el año 1982 hasta su, ¿qué se llama?,
hasta su publicación en el ¿no? en el sistema de Naciones Unidas. Entonces, todos los años se va, digamos, a ese grupo de trabajo, ¿no? Entonces el proyecto de declaración por entonces se iba enriqueciendo, ¿no? Y cuando se hacía presente, obviamente, don Romero Baiza o señor Evo Morales era nombre de sindicato, no era como indígena. Y los nexos que se tenía a nivel internacional, tiene un grupo bastante dinámico, digamos, de activistas, ¿no? A nivel internacional, Vía Campesina. Entonces, ese ha sido un factor, digamos, de apoyo, y además el gobierno, digamos, de Venezuela para que pueda catapultarse, digamos, a Evo Morales, y no así, digamos, a Felipe Quispe. Y en alguna ocasión Felipe les va a hablar de eso, ¿no? Porque también lo invitaron a Venezuela, pero allí han evaluado que no podía ser. Lo dejaron así colgado y no le apoyaron. Allí yo he podido ver, él decía, el uniforme de Simón Bolívar, ¿no? Entonces, por entonces no habían sabido utilizar máquinas, sino habían sabido coser a pulso. Entonces, yo creo que esa alianza que se ha hecho Víctor Hugo, ¿no? El comunismo nos ha frustrado, ¿no? Nos ha prácticamente no ha posibilitado para que el catalanismo pueda llegar a ser, digamos, una opción política. Ahora, hay varios artículos que se han escrito al respecto, ¿no? Antes de que se haga esa alianza con el CONE, los de la izquierda unida, ¿no? Ricardo Calla en eso es bastante lúcido en la apreciación, decía, ¿no? Víctor Hugo tiene una personalidad así igual. Hasta el último momento les ha comprometido a ellos que iba a ser su candidato. Toda la izquierda habíamos propuesto que Víctor Hugo sea nuestro candidato, ¿no? Y faltando, digamos, un día para las inscripciones, ha aparecido con Goni y nos ha frustrado toda la izquierda. Ricardo Calla dice eso. Entonces son actitudes más personales, pero lamentablemente en el país, antes que en un programa político, está, digamos, la imagen de una persona. Eso es. Entonces eso tiene que ver mucho con la situación de marginalidad, de atraso, de una serie de indicadores, digamos, de pobreza, de desarrollo humano que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Entonces eso hasta hoy en día persiste, ¿no? Aunque se dice que no hay analfabetismo, pero si yo voy a Tiwanaku y yo les digo, lean a ver este texto ahora, todos digamos, se las saben. No sabemos leer, solamente nos han enseñado a firmar. Entonces, son cosas que suceden. Bien, otra pregunta. Tal vez es una extensión a lo que usted nos está explicando ahora. Recordando las elecciones de 1993, el MNR va a la cabeza de Goni y Víctor Hugo Cárdenas, pero en la papeleta se ve que va en las siglas del MNR y MDTKR. Mi pregunta es que Víctor Hugo Cárdenas obtiene la sigla del MDTKR de manera de facto, de manera personal, o es que ya se lo había encomendado a él esta sigla. Hay aspectos que son, digamos, tratados de manera subterránea, y aquí en el país lo político lo define todo, ¿no? Con la participación en el año 89 en las elecciones se había cancelado la personería de líderes en el país. Pero eso no tenía, digamos, mayores reparos, ¿no? Porque en la Corte Electoral podrían decir que está yendo bajo, digamos, la cobertura digamos, legal del MNR. Entonces esa figura, digamos, se podía presentar y no ha habido mayores inconvenientes al respecto, ¿no? Aunque esto es discutible, ¿verdad? Porque como organización política tampoco se ha dado, digamos, una aquiescencia para que se realice eso, porque como organización política ya estábamos dispersos,
Víctor Hugo, sus amigos, sus familiares, obviamente, han sido los que han llevado esa situación. Yo tengo una, Moisés. Un poco representando a su vida universitaria. A mí me gustaría que un poco nos caracterice cuál era la situación en la que ustedes se desenvolvían digamos, en su activismo político, porque como ustedes lo hizo notar, tal vez hoy día es otra cosa el escenario, y no tenemos la idea de cómo fue en ese entonces el escenario de lucha, tal vez con algunas anécdotas, algunas relaciones con grupos de divergencias o hasta tal vez alianzas, no sé. Tal vez la pregunta de Carlos, no sé si entendí bien, pero usted dijo que participó del Consejo Universitario. Me pregunta si era consejero universitario y cómo, digamos, ha sido el proceso para que usted sea consejero y cómo ha sido, ¿no? Que alianza ha sido como un partido o un frente catalista o ha sido un frente distinto. Bueno, en filosofía, bueno, he sido secretario ejecutivo, ¿no? Mi contrincante Blitz Lozada, y bueno, en filosofía siempre se ha caracterizado por asumir, digamos, una tendencia nuestra, así, catalista, unionista, o sea, algo parecido, ¿no es cierto? Entonces, en humanidades hemos tenido una presencia bastante fuerte, tanto Walter Reinaga como Víctor Hugo son pues de esa capital, y había cierta hegemonía, no sé si ahora sí o no sigue, pero allí hemos tenido bastante preeminencia, ¿no? Yo estudié sociología paralelamente, y en sociología habíamos hecho una coalición si vale el término, de compañeros así de lucha, ¿no? Independientemente de los colores políticos, ¿no? Entonces, en esa ocasión fue Ramiro Argandoña, ¿no? El que estaba a la cabeza. Me invitaron a mí como parte, digamos, de la tendencia catalista. En sociología, en ese grupo Episteme, que estaba a cargo de Chaco Prado, dentro de ese grupo estaba Juan José Bautista. Entonces, que era contra, no era, pero asumían un discurso marxista a rajatabla y no escuchaban estas propuestas, digamos, que ahora ellos son los abandonados. Sí. Entonces, eran del grupo Episteme y, bueno, en esa temporada nos juntamos de todos los que éramos así radicales, digamos, en cuanto a planteamientos, ¿no? De cambio, de transformación de la sociedad. Estaba Ramiro Argandoña, estaba Omar Chávez del MUX, después estaba Miguel Nordurte, ¿no? Que es de CNPC de Condiciones Personales, que lo han acribillado, en alemán se me olvidó, ¿no? Jugaban ajedrez en las noches. Bueno, la cuestión es que él, yo no sabía que estaba ligado a tantos grupos armados, ¿no? Pero de alguna manera era lo mejor un poco en cuanto a representación de compañeros que tenían esa tendencia, ¿no? Entonces, independientemente, como yo decía, de los colores políticos, habíamos conformado ese frente, ¿no? Ramiro Argandoña estaba ligado al bloque patriótico popular, ha tenido una presencia bastante efímera desde Rafael Puente, ¿no? Entonces, habíamos asumido dentro de ese bloque que ha ganado en sociología, porque teníamos dos representantes, o sea, no había una representación de las facultades sociales como tal, sino había una representación del trabajo social y de otro que se llamaba sociología, ¿no? Entonces, inicialmente estaba Ramiro Argandoña, ¿no? Presente en el Consejo Universitario, pero como íbamos rotando, a mí me habían encomendado ya, porque las situaciones, bueno, allí en el Consejo eran ya, podría decirse, con un discurso dominante de lo que viene a ser Condepa. Condepa era la fuerza emergente. Entonces yo conocí el tema y yo podía participar, ¿no? Y los trotskistas, que obviamente Eric Rojas estaba por entonces, ese más ellos eran de la FUL era trotskista, ¿no? Entonces el discurso que podía desmontar todas sus afirmaciones era el discurso mío, ¿no? El discurso catalista. Entonces, por esa razón, bueno, voy al Consejo Universitario, hacíamos así de rotación, de esa manera llegué, ¿no? Entonces, así,
cuestión interesante, pero me ha permitido también distribuir en el Consejo Universitario, que se llama el periódico Catarismo. Yo editaba, no había computadoras, nada en esta temporada, lo armaba así casi como a mano el periódico, ¿no? Y el que lo editaba, el que lo imprimía, inclusive no se había dado cuenta, ¿no? En vez de catarismo, un tipo había pensado que era caratismo. Una vez nos falló, entonces él me dijo, no, el caratismo. Hay situaciones de ese tipo que se han dado. Había un desconocimiento terrible, ¿no? Pero en la gestión de Víctor Hugo Cárdenas, cuando ya estaba el año 97, a mí me invitan para que sea parte de una entidad que se llama el Comité Nacional del Diseño Indígena. He estado como director unos 6 meses, ya prácticamente extinguiéndose la gestión de Boni. Entonces, tal era el desconocimiento, digamos, de la gente. Era la Secretaría de Asuntos Étnicos, GNL y Generacionales, ¿no? Y de los otros ministerios mandaban notas Secretaría de Asuntos Técnicos en vez de Asuntos Étnicos. O sea, había un desconocimiento fatal de estos temas, ¿no es cierto? Y bueno, pero eso sería, digamos, una manera de anécdota, pero yo creo que en sociología hemos tenido más una buena participación y bueno, a mí me alegra que gente antes, digamos, que estaba contra el catalanismo, contra lo indígena, solamente sacralizaba lo marxista. El Pablito Solón, por ejemplo, él se sabía de memoria en la Revolución Rusa, que decía Kerensky, que decían los bolcheviques, la historia de la Revolución Rusa de memoria, pero preguntabas de aquí, de nuestra realidad del campo, no sabía nada. Para nosotros nuestra primera prioridad era nuestra realidad. Hay un sentido de diferenciaciones. Y los trotskistas, esa temporada había un tal, no recuerdo su nombre, tenía una moto, pero vivía en Calacoto y le cantaban esa canción, súbete a mi moto para Calacoto. Y claro, eran trotskistas, pero eran revolucionarios. Alguna vez vi cómo es Julio Mantilla les ha recriminado. Ustedes que están con sus empleados aquí son revolucionarios. Contradicciones de ese tipo hay. Bueno, muchas gracias a Moisés. Les agradecemos la presencia de todos ustedes. El siguiente mes tenemos nuevamente charlas. Vamos a trabajar sobre el movimiento universitario de Juliana Plaza. Y pues los vamos a estar invitando nuevamente, vamos a publicar por Facebook, vamos a informar sobre el tema. Bueno, un poco para eso, para el video, pues tenemos ya una referencia para las personas interesadas, las que vayan a adquirir el video, una persona con la que pueden encontrar información, hacer investigación, entrevistas. Se trata de este tipo de trabajo que estamos realizando. Queremos introducir a personajes, a personas que nos han planteado luchas, que han sido parte de estos procesos, que han planteado reflexiones y pues en ese sentido esta actividad y pues muchas gracias, hasta la siguiente.